Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Jeremías. Ahora vamos a avanzar desde el versículo 14, capítulo 3, versículo 14, hasta terminar el capítulo. Dice: vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más: Arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie le echará de menos ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor, y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. En aquellos días la tribu de Judá se unirá al pueblo de Israel, y juntos vendrán del país del norte a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Yo mismo dije: cómo quisiera tratarte como a un hijo, y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones. Yo creía que me llamarías Padre mío, y que nunca dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse, apóstatas, y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente son un engaño las colinas, y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Continuamos. Entonces, vamos a hacer un análisis de la lectura rápida que hemos hecho. Vamos a hacer un análisis de algunos versículos. Los primeros versículos del 14 hasta el 18, vemos cómo es que Dios, a pesar de que está muy dolido por el pecado de Israel y Judá, a pesar de eso vemos que Dios tiene un pacto, un pacto que no lo mueve nada. Es decir, Dios tiene una promesa para estos pueblos. Dios tiene algo decidido ya en su corazón acerca de Israel y Judá, y es en el futuro de algo bueno. Dice que porque yo soy su esposo. Es decir, Dios en su amor, a pesar de su infidelidad a estos pueblos, Dios en su amor quiere todavía otorgarles misericordia a ellos, darle oportunidad. Y no solo eso, sino que les habla de un futuro bueno que va a pasar adelante, y les habla algunas cosas del futuro de estos pueblos. Vemos en el versículo 15 que en versículo 14 que dice que de ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sión. Es decir, Dios empieza a dar detalles de cómo va a ordenar a Israel y Judá para bien, para poner líderes que les guíen con sabiduría, que guíen con sabiduría al pueblo y ya no guíen a cosas injustas, inmorales. Dice: les daré pastores que cumplan mi voluntad.
para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Esa es una promesa del Señor, que Él dará líderes que guíen al pueblo hacia Dios. Y empieza a hablar algo del futuro, para ver cuánto es su amor de Dios por su pueblo, que tiene una promesa para su pueblo a pesar de su infidelidad. Habla cosas buenas para el futuro de estos pueblos. Dice, en aquellos días ya no se dirá más arca del pacto. Dice, cuando se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto. Lo que pasa es que Dios, su presencia bajaba sobre una caja y sobre una bandeja encima de esa caja, donde se sacrificaba el cordero una vez al año, que se llamaba el templo, específicamente el lugar santísimo, el lugar interior donde estaba ese sacrificio del cordero perfecto. El sacerdote entraba una vez al año. En ese lugar, el lugar santísimo, la presencia de Dios bajaba en una nube, y ahí es donde habitaba Dios, en el lugar santísimo. Pero era una presencia que bajaba por momentos y después de nuevo se iba. Pero Dios dice, hablando de un tiempo futuro, en aquel día ya no se dirá más arca del pacto del Señor, nadie pensará más en ella ni la recordará, sino que en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, en versículo 17 dice esto, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Es decir, el Señor, a pesar de la infidelidad, la inmoralidad, la infidelidad de estos pueblos, el Señor les da una promesa de algo bueno, que Él mismo reinará. Es decir, ya no estará como una presencia de una nube que Él bajaba y se iba, ya no, sino que Él estará permanente, como una persona reinando en Jerusalén, y eso es algo mucho más grande, que Dios mismo, el Señor, reinará ahí en su trono y estará ahí permanente en Jerusalén, reinando su pueblo. Y eso es algo muy grande, es algo más completo, más glorioso que tendría Israel y Judá. Y en el versículo 18 dice que Judá e Israel volverán a ser uno. Por el pecado de Salomón es que se dividió Judá e Israel, pero Dios dice que se solucionará ese problema y Judá e Israel volverá a ser solo un reino, y ahí el Señor estará reinando como un rey, literalmente ahí una persona reinando entre nosotros, el Señor nuestro Dios. Estos versículos nos hacen ver, podemos ver en el Nuevo Testamento que se cumplen con Jesucristo. Jesús dice que Él, en el Apocalipsis dice que Él empieza a reinar en medio de las naciones. Desde Jerusalén Él empieza a reinar. Es decir, Jesús es el Señor y Dios que reinará entre nosotros. Y ya no estará su presencia bajando y subiendo y solo por un momento estando, nada, sino que estará permanente, reinando entre nosotros. Después del versículo 19 dice, ¿cómo quisiera tratarte como un hijo? Eso a mí me llegó al corazón, porque veo cómo es el corazón de Dios, que quiere tanto bendecir a su pueblo. Y dice, ¿cómo quisiera tratarte como un hijo y darte la heredad más hermosa de las naciones? Esto dice en versículo 19. Yo pensaba que me ibas a llamar Padre mío y que nunca dejarías de seguirme, dice. Pero tú, Israel, has sido infiel como una mujer infiel a su esposo. Vemos el corazón de Dios, cuánta disposición, cuánto desea bendecir, cuánto desea premiar, cuánto desea dar cosas para la felicidad de su pueblo. Él tiene un corazón generoso que quiere darle a su pueblo, quiere bendecirlo, pero el obstáculo es la inmoralidad, la injusticia de su pueblo. Él decía, cuánto desearía tratarte como un hijo y darte una tierra hermosa. Y eso me hizo pensar a nosotros también, ¿no? Dios tiene un deseo muy grande de bendecir a sus hijos, pero el obstáculo es que muchas veces nuestro pecado detiene esa bendición. Nuestro pecado se vuelve un tropiezo para que llegue esa bendición a nuestras vidas, porque en verdad Dios tiene todo el deseo de bendecirnos en gran manera.
dice, sigue la comparación entre el pueblo Israel y Judá y Dios, como una esposa y un esposo. Dice, ustedes me han sido infiel, pueblo de Israel me ha sido infiel como una mujer infiel a su esposo. ¿Por qué dice esto? Como hemos dicho en los otros videos, Israel fue tras los ídolos, tras dioses paganos y Dios, para que la gente entienda su dolor, lo compara a una relación de esposos, ¿no? Que Israel ha sido adúltero, le ha engañado y le ha engañado con otros dioses, es decir, ha puesto su amor en otras cosas y eso a Dios le duele mucho. Por eso pone ese ejemplo del dolor de un esposo que su esposa le es infiel, que es un dolor muy grande. En el versículo 21 dice, se escucha un grito en las lomas estériles, es la súplica del pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que estas fiestas, adoración a los ídolos, lo hacían en las colinas, en lomas altas, en las montañas. Entonces por eso Dios dice son lomas estériles. ¿Por qué? Porque no le han ayudado nada. Estéril, es decir, no le han traído ningún fruto, ninguna bendición a Israel. Estar adorando dioses paganos, dioses falsos en las montañas. Por eso dice lomas estériles en el versículo 21. Entonces anima al pueblo a que se arrepienta y que diga las siguientes palabras, ¿no? Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente son un engaño las colinas, es decir, esos lugares donde adoraban esos ídolos. Y una mentira el estruendo sobre las montañas. ¿Por qué? Porque hacían fiesta para esos ídolos, esa bulla que hacían ahí, adorando esas estatuas en la montaña. Todo eso era improductivo, no les había traído nada bueno a Israel. ¿Por qué? Porque el dador, el generoso Dios, era el Dios verdadero. Él era el Señor nuestro Dios, Él era el que iba a bendecir a Israel. Y esos dioses paganos, esos dioses falsos no le iban a traer nada a Israel. Entonces dice, les anima a que digan, ¿no? Ciertamente es un engaño esas colinas, una mentira el estruendo sobre las montañas. Versículo 24, desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Es decir, que ellos tengan una actitud humillada y que acepten que no solamente fue improductivo toda esa adoración falsa, adoración pagana, toda esa inmoralidad, toda esa infidelidad que tuvo el pueblo hacia Dios en esas montañas, adorando a otros dioses, que todo eso quisieron que ellos acepten que fue improductivo, que no les trajo nada bueno. Es más, se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados. Es más, el pueblo, que ellos entiendan, o sea, Dios les invita a que ellos entiendan que no solo no les ha traído nada bueno, sino que al adorar esos dioses falsos les ha ido mal, les ha quitado bendiciones, les ha quitado buenas cosechas, les ha quitado tener paz, justicia, buenos líderes, como hemos leído en los versículos anteriores. Era todo un desorden, con líderes injustos, no teniendo buenas cosechas, teniendo enemigos que los amenazaban. Todo era un desorden, no había paz, era un caos, no había justicia. Y todo eso era causa de su idolatría. Por eso ellos tenían que reconocer eso, que más bien les había quitado bendiciones a Israel el ser idólatras. Y por último dice que acepten, nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Dios les invita a que ellos apropien esas palabras, que digan, hemos pecado contra ti, Señor, al haber sido infieles a ti, y por eso han venido tantas desgracias a nosotros. Mostrando que Dios quiere darle una oportunidad al pueblo. A pesar de tanta infidelidad y moralidad, Dios les está animando a que ellos se arrepientan
y que busquen a ese corazón que Dios tiene para ellos, de bendecirlos otra vez, de ordenar toda su ciudad otra vez, de traerles paz, bendición. Vemos cómo Dios en este último llamado a que ellos digan esas palabras de humillación, de reconocimiento hacia Dios, vemos cómo Dios tiene el deseo de que se arrepienta el pueblo, de que ellos cambien su corazón para que de nuevo haya una relación entre el pueblo y Dios, y el Señor nuestro Dios. Igualmente, para terminar este video, Dios tiene ese mismo deseo para nosotros. Él quiere que solamente vayamos y reconozcamos: Señor, he pecado contra ti, he vivido de esta manera, he sido infiel a ti, he adorado otras cosas, he adorado otros dioses, otras cosas, he adorado el trabajo, adorado el dinero, adorado los vicios, pero no te he adorado a ti. He hecho dioses falsos en mi corazón y lo reconozco. Reconozco que me ha ido mal por eso. Y si vamos con estas palabras hacia el Señor Dios, Él está totalmente dispuesto para perdonarnos y volvernos a bendecir, volvernos Él está dispuesto a ser de nuevo nuestra fuente de paz, de bendición, de amor, de justicia. Él está dispuesto a todo eso por su pueblo, por sus hijos. Así que te animo a que, si sabes que has puesto a Dios en un segundo o tercer lugar en tu vida, has desplazado a Dios por otras cosas, has puesto primero el trabajo, el dinero, estudios, y no has puesto a Dios primero, te animo a que vuelvas a poner a Dios primero en tu vida, que vuelvas a adorarlo, que reconozcas cómo has pecado hacia Él, y Él volverá a restablecer una relación contigo donde disfrutarás de la paz que Él solamente puede dar. Bueno, esta ha sido la reflexión del capítulo 3, del final del capítulo 3. El siguiente video veremos el capítulo 4. Bendiciones.